Tan pronto como se mudaron a una nueva casa, el niño encontró un amigo. Fue en el closet del cuarto de sus padres donde lo vio por primera vez. Una sombra que parecía sonreír y lo llamaba a jugar. Mi amigo vive en el closet, les decía a sus padres. Al principio pensaron que era cosa de niños. Después de todo, el niño aún se estaba acostumbrando a la nueva casa y podría estar inventando un amigo imaginario para lidiar con el cambio. Los días pasaron y el niño pasaba cada vez más tiempo en el closet. Se reía, conversaba, como si hubiera alguien allí. Pero pronto aparecieron las señales. Primero, pequeños arañazos en los brazos y piernas. Cuando le preguntaban, él decía que era un juego de su amigo. Después aparecieron los moretones, oscuros y profundos. A veces se enoja, murmuraba el niño, mirando al suelo. Los padres comenzaron a cerrar el closet con llave, pero todas las noches, sin falta, el niño encontraba una forma de entrar. Lo escuchaban susurrar allí dentro, reírse, como si hubiera algo fascinante en esa oscuridad. Una noche fueron despertados por un grito. Resonó por la casa como un eco frío. Cuando llegaron al cuarto encontraron al niño sentado frente al closet, los ojos abiertos y vacíos, mirando la puerta entreabierta. A la mañana siguiente estaba diferente, pálido, sin hablar, evitando a sus padres. Cuando le preguntaban sobre el amigo, él solo negaba con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. El padre decidió quitar la puerta del closet, pero esa noche, mientras la madre pasaba por el pasillo, escuchó una risa baja que venía del cuarto, una risa que no era del niño. Entró corriendo. El closet estaba abierto, vacío. El niño ya no estaba allí. Solo un viento frío salía de dentro, trayendo un susurro. Ahora él es mío. Me gustó este closet. Voy a poner uno en mi casa. Y tú, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte. Y ya sabes que esto no es una petición, es una orden. Exploración mortal. La nave espacial. Aquila. Aterrizó suavemente en la superficie de la luna sin nombre, un punto rocoso que orbitaba el gigante gaseoso recién descubierto en nuestro sistema solar. Las luces de la nave brillaban, reflejándose en las piedras oscuras que cubrían el suelo, y el polvo levantado por el descenso pronto se asentó en silencio. Los motores fueron apagados y la quietud absoluta se apoderó del entorno. La tripulación respiraba aliviada. El aterrizaje había sido perfecto. La capitana Elena Valdez miró por la escotilla, observando el horizonte vacío que se extendía hacia todos los lados. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, casi como si estuvieran más cerca. El planeta gigante gaseoso, visible a lo lejos, se cernía en el cielo como una presencia imponente, su color azulado aportando un toque de belleza al paisaje árido y desolado. Elena se volvió hacia sus compañeros, que ahora se preparaban para el inicio de la misión de investigación. El doctor Marcus Lee, el científico jefe, estaba emocionado. Organizó su equipo de análisis, sonriendo como un niño en una tienda de juguetes. Este lugar tiene un potencial increíble, dijo, ajustando uno de los sensores. ¿Quién sabe lo que podremos descubrir aquí?
La pasión de Marcus por la ciencia era evidente y Elena admiraba su entusiasmo. Incluso en un lugar tan inhóspito, él lograba ver posibilidades ilimitadas. La ingeniera Sarah Novak ajustaba su traje, verificando cada componente del equipo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pragmática como siempre, Sarah no dejaba de lado su mirada crítica, incluso en momentos de tranquilidad. «Si algo sale mal, quiero estar lista», comentó mientras revisaba el nivel de oxígeno de los trajes. Elena asintió. El cuidado de Sarah era esencial para el éxito de la misión. El comandante Yuri Petrov, veterano en exploraciones espaciales, mantenía una expresión de desconfianza. No le gustaban las sorpresas y algo en ese lugar lo hacía sentir incómodo. «Algo anda mal aquí», murmuró para sí mismo mientras revisaba los sistemas de la nave. Solo era una sensación, una intuición que no podía explicar. Pero Yuri sabía que su instinto rara vez fallaba y prefería estar preparado para lo inesperado. Por último, estaba Daniel Romero, el especialista en seguridad y reconocimiento. Daniel parecía más callado de lo habitual, observando atentamente el exterior a través de la escotilla. Algo en la vasta desolación de la luna parecía llevarlo hacia una reflexión sombría. No expresó sus preocupaciones en voz alta, pero sus ojos revelaban una creciente inquietud. Daniel tenía un historial de ansiedad en misiones anteriores, pero siempre había logrado controlarla. Esta vez, sin embargo, algo parecía diferente. La tripulación desembarcó, caminando por la polvorienta superficie de la luna. El silencio era absoluto, solo interrumpido por los leves sonidos de los trajes y las comunicaciones. El paisaje alrededor era de una monotonía opresiva. Rocas, acantilados y cráteres se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había una paz peculiar en ese aislamiento, pero al mismo tiempo una sensación de ser observado, como si la luna escondiera algo en su vacío. La misión consistía en recolectar muestras y monitorear señales de cualquier posible actividad. Montaron su equipo e iniciaron las tareas, al principio sin ningún contratiempo. La luna parecía vacía y silenciosa, nada más que rocas y polvo. Pero a medida que el segundo día llegaba a su fin, un sentimiento de inquietud comenzó a extenderse entre ellos, como un susurro en las sombras. Algo no estaba bien, pero nadie sabía decir exactamente qué era. El tercer día comenzó con una sensación de inquietud. La comunicación con el comando central, que antes era clara y constante, comenzó a fallar. Los mensajes enviados desde la Aquila se recibían con interferencias y las respuestas llegaban incompletas, fragmentadas, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Sarah pasó la mayor parte de la mañana verificando las antenas y los sistemas de comunicación, pero todo parecía estar en perfecto estado. La luna, aparentemente desprovista de cualquier forma de interferencia electromagnética, no ofrecía razones para el problema. «Es como si algo estuviera bloqueando la señal», dijo Sarah, con una arruga de preocupación en la frente. «Pero no tiene sentido. No hay nada aquí que pueda causar esto». El malestar en el grupo aumentaba a medida que la comunicación se volvía cada vez más inconsistente. Marcus intentaba calmar a la tripulación, insistiendo en que solo era un problema técnico temporal, pero Yuri no estaba convencido. Su mirada desconfiada se volvía repetidamente hacia el horizonte desolado, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad.
Esa tarde ocurrió el primer accidente. Elena y Daniel estaban fuera de la nave, recolectando muestras cerca de un gran cráter. Daniel se alejó un poco, sus pasos firmes sobre el polvo lunar, cuando de repente el suelo cedió bajo sus pies. Elena vio todo suceder en cámara lenta, el suelo partiéndose y la figura de Daniel desapareciendo en la oscuridad del cráter. Su corazón se detuvo por un momento mientras corría hacia el lugar, llamando por el radio. Hubo un silencio angustiante antes de escuchar la voz de Daniel, débil pero viva. Estaba atrapado en una saliente del cráter, ileso pero conmocionado. Con esfuerzo el equipo logró rescatar a Daniel, pero el incidente dejó a todos nerviosos. «Esto no estaba en los mapas», dijo Yuri, examinando el cráter. «El suelo aquí no es estable. Debemos tener mucho más cuidado». Pero la advertencia parecía insuficiente para aliviar la creciente tensión. Había algo mal en ese lugar, algo que parecía probar sus límites, y la tripulación comenzaba a sentir el peso de ese presentimiento. A la mañana siguiente, la comunicación con el comando central cesó por completo. El silencio absoluto que siguió era peor que cualquier interferencia. La tripulación estaba ahora aislada, sin ningún contacto con el mundo exterior. Sarah revisó los sistemas nuevamente, pero solo encontró silencio. «Estamos solos», murmuró, sus ojos encontrándose con los de Elena. La capitana intentó mantener la calma, pero podía ver el miedo creciendo en cada uno de ellos. Fue esa noche cuando Marcus murió. Estaba en el área de análisis, revisando las muestras recolectadas, cuando algo sucedió. Nadie vio exactamente qué fue, pero escucharon el grito. Un sonido agudo que reverberó por los pasillos de la Aquila. Cuando corrieron hacia el área, encontraron a Marcus en el suelo, sin vida, sus ojos abiertos fijos en algo que nadie más podía ver. No había señales de lucha, ningún indicio de que alguien lo hubiera atacado. Parecía que simplemente había renunciado a vivir, su rostro congelado en una expresión de puro terror. La muerte de Marcus fue un golpe devastador. Yuri insistía en que debía haber una explicación lógica, tal vez una falla en los sistemas de soporte vital, pero nadie podía explicar la expresión en su rostro. Daniel comenzó a volverse cada vez más reservado, sus ojos siempre mirando hacia el exterior, como si esperara ver algo moverse en las sombras de los cráteres. «Hay algo allá afuera», decía, su voz llena de convicción. «Lo siento, nos están observando». La paranoia se instaló. Cada pequeño ruido dentro de la nave era motivo de sobresalto. Sarah, que siempre había sido práctica y racional, comenzó a dudar de sus propios sentidos. Una noche, mientras revisaba los sistemas, juró haber visto una sombra moverse por el pasillo, una figura rápida e indistinta que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Cuando se lo contó a los demás, Yuri lo descartó como un efecto del estrés. «Todos estamos bajo presión», dijo. «Necesitamos mantener la cabeza en su lugar». Pero entonces fue el turno de Yuri. Estaba verificando el exterior de la nave cuando, sin aviso, su traje sufrió una falla. El sistema de oxígeno comenzó a filtrar, y antes de que pudieran traerlo de vuelta, ya se había asfixiado. La expresión de dolor en el rostro de Yuri fue suficiente para romper cualquier resto de calma en la tripulación. Sarah y Elena estaban ahora solas con Daniel, y la sospecha comenzaba a corroer la confianza que tenían entre ellos. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Sarah, su voz temblorosa.
Alguien está haciendo esto. Elena intentó mantener el control, pero algo dentro de ella sabía que Sara tenía razón. Las muertes, el silencio de la comunicación, los accidentes, nada tenía sentido, a menos que hubiera una fuerza invisible trabajando en su contra. Daniel, por su parte, estaba cada vez más perdido en sus propios pensamientos. Hablaba en susurros, mencionando una presencia que podía sentir, algo que estaba allí afuera, esperando el momento adecuado para atacar. Esa noche, Sara desapareció. Elena se despertó con un sonido amortiguado, un ruido distante que parecía venir del exterior de la nave. Cuando fue a buscar, encontró el traje de Sara vacío en el pasillo. La puerta de salida estaba abierta y no había señales de ella en ningún lugar. La desesperación se apoderó de Elena. Estaba sola con Daniel y ya no sabía en quién confiar. Algo dentro de ella le decía que Daniel sabía más de lo que estaba revelando, que tal vez él tenía algo que ver con los eventos que habían ocurrido. Daniel, por otro lado, estaba cada vez más inestable. Pasaba horas mirando el horizonte, murmurando sobre luces que veía en los cráteres, sobre sombras que se movían cuando no las miraba directamente. Elena intentó confrontarlo, pero la mirada vacía de Daniel la hizo retroceder. Parecía que ya no estaba allí, su mente perdida en un lugar al que ella no podía llegar. En el quinto día, solo quedaba Daniel. Elena había desaparecido y la Aquila estaba silenciosa como una tumba. Daniel caminaba por los pasillos, escuchando sus propios pasos resonar, el sonido solitario que parecía amplificar el vacío a su alrededor. Ya no sabía qué era real, las sombras que veía, los susurros que escuchaba. Todo parecía ser parte de una pesadilla de la cual no podía despertar. La soledad era abrumadora. Daniel deambulaba por los pasillos de la Aquila, escuchando el eco de sus propios pasos desvanecerse en el vacío. Cada rincón de la nave parecía respirar, casi como si estuviera viva, mientras las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor. No sabía si era el silencio absoluto o los días interminables sin dormir lo que estaba corroyendo su cordura, pero la sensación de ser observado era insoportable. Algo estaba allí, siempre presente, siempre oculto, una presencia que podía sentir, pero nunca ver. Al principio, aún intentaba mantener la lógica, convencerse de que todo no era más que una alucinación, una mente cansada y desesperada por respuestas. Pero los susurros no cesaban. De alguna manera, se estaban volviendo más fuertes, más insistentes, palabras en un idioma que no conocía, pero entendía en su esencia. Lo acusaban. Decían que él era el culpable, que él había sido el causante del horror que los rodeaba. Cada uno de sus compañeros había desaparecido o muerto en circunstancias inexplicables, y ahora la verdad comenzaba a emerger. Recuerdos fragmentados inundaban su mente, destellos de momentos en los que se veía actuando, sin control, como si algo lo estuviera guiando desde dentro. Recordó la mirada vacía de Marcus, el grito ahogado de Yuri, el traje vacío de Sara flotando en el pasillo. Fueron sus manos las que causaron todo aquello. Fueron sus acciones, ocultas por una neblina de paranoia y locura, las que habían acabado con la vida de cada uno de ellos. Bajó hasta el área de carga, donde se almacenaban los trajes de exploración. El reflejo en el vidrio del casco lo miró, pero el hombre que vio no era él. Era una versión distorsionada, una mirada opaca, sin alma.
Los ojos del reflejo parecían acusarlo, y Daniel sintió la bilis subirle a la garganta. Un nudo de pánico se formó en su pecho. Quería gritar, quería expulsar aquello de dentro de sí, pero no había nadie allí para escucharlo, nadie para ayudarlo a distinguir la realidad del delirio. Salió al exterior de la nave. El vacío de la luna lo rodeaba, un desierto de polvo y penumbra, donde solo el brillo frío de las estrellas proporcionaba algún tipo de referencia. La vastedad del cielo parecía presionarlo contra el suelo, como si estuviera a punto de ser engullido por la oscuridad. Daniel levantó la mirada hacia el horizonte, donde el planeta gigante se destacaba como una mancha turbia en el cielo nocturno. La sensación de ser observado se intensificó. No podía ver nada, pero sabía que había algo o alguien allí, observando, juzgando. Sintió sus piernas fallar y cayó de rodillas, levantando polvo a su alrededor. Lágrimas caían por su rostro mientras susurraba, tratando de entender lo que había sucedido. La verdad era simple y aterradora. No había ninguna entidad, no había fuerza externa, ningún ser alienígena cazándolos. Todo era fruto de su mente, un brote psicótico que lo había transformado en el monstruo que tanto temía. Los rostros de sus compañeros pasaron frente a sus ojos. La expresión de terror de Marcus, la lucha desesperada de Yuri, la ausencia perturbadora de Sara. Les había quitado todo y ahora estaba solo, abandonado en un desierto que no perdonaba. La sensación de culpa era insoportable, pero al mismo tiempo había una calma extraña en saber la verdad. Al menos sabía. Al menos ahora entendía lo que había hecho. Se levantó con esfuerzo, la rodilla temblando. Había una sola cosa que podía hacer. Caminó lentamente hacia el horizonte, donde una luz brillaba más fuerte que todas las demás estrellas. Una luz que parecía llamarlo, invitándolo a dejar atrás todo el peso de sus acciones. Cada paso era más difícil que el anterior, como si el suelo quisiera retenerlo allí, como un testigo eterno de sus crímenes. La gravedad parecía disminuir a medida que avanzaba. La luz brillante lo envolvía ahora, y Daniel sintió una paz helada tomando posesión de su cuerpo. Sabía que no había redención, pero quizás hubiera una salida. Tal vez esa luz lo llevara lejos, a un lugar donde la culpa y el dolor ya no pudieran alcanzarlo. Le dio una última mirada a la Aquila, ahora solo una silueta distante contra el vacío. Y entonces, sin mirar atrás, se dejó caer hacia la luz, su cuerpo siendo tragado por la inmensidad del desconocido. Lo último que sintió fue el silencio, un silencio profundo y definitivo, que lo envolvió mientras desaparecía, finalmente libre de todo, excepto de las estrellas que nunca dejarían de observarlo. Este Daniel me divierte. Y si les gustó esta historia, dejen su like. Ahora prepárense, porque la próxima historia les hará explotar la cabeza. El hechizo de la eternidad. La aldea de Elder Grove parecía un lugar perdido en el tiempo, un lugar donde el avance de las eras apenas tocaba. Pequeñas casas de piedra rodeaban una plaza central, donde una antigua fuente burbujeaba, adornada por una enigmática estatua de piedra. Era allí, bajo la mirada serena de aquella figura esculpida, donde Thomas pasaba horas observando. No era un hombre común. Mientras los aldeanos se dedicaban a sus vidas simples, Thomas se sumergía en libros antiguos y pociones misteriosas.
buscando aquello que más temía, la muerte. Fue en una noche de luna llena cuando Thomas notó las inscripciones en la base de la estatua. Siempre habían estado allí, pero parecía que solo en ese momento realmente las veía. Palabras grabadas en la piedra desgastadas por el tiempo hablaban de una promesa. Vida eterna, decía el texto, para aquellos que se atrevieran a enfrentar el sacrificio necesario. Las palabras eran ambiguas, pero para Thomas aquello sonaba como un llamado, una oportunidad para desafiar el destino inevitable de todos los mortales. Thomas era un hechicero experimentado, pero no un sabio. Su hambre de conocimiento solo era eclipsada por su miedo a perderlo todo. Y perder a Emily, su amada, era algo que no podía siquiera imaginar. Ella era su mundo, su inspiración, y la idea de verla envejecer y partir mientras él permanecía igual era una angustia que no podía soportar. Necesitaba la eternidad, no solo para él, sino para que ambos pudieran estar juntos para siempre. En los días que siguieron, Thomas comenzó a descifrar más sobre el hechizo. Las inscripciones mencionaban ingredientes raros: sangre de un cuervo, pétalos de una flor que solo florecía en noches de eclipse, y lo más terrible de todo, el corazón de alguien amado. Thomas sintió el estómago revolverse al leer aquello, pero la determinación pronto se apoderó de su mente. Si ese era el precio, estaría dispuesto a pagarlo. Comenzó a recolectar los ingredientes, uno por uno. Viajó hasta las montañas para encontrar el cuervo necesario. Atravesó bosques para recoger los pétalos en la única noche en que la flor se abría. Cada etapa era una prueba de su determinación, y cada obstáculo superado solo aumentaba su obsesión por la eternidad. Con cada ingrediente que conseguía, Thomas se sentía más cerca de su objetivo, más cerca de asegurar que él y Emily nunca serían separados. Emily, por su parte, veía el esfuerzo de Thomas con admiración y un poco de recelo. Ella no entendía completamente lo que él estaba haciendo, pero confiaba en él. Thomas le hablaba sobre pociones y sobre preparar algo especial, algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Emily sonreía, creyendo que eso era una forma de sellar el amor entre ellos, pero no tenía idea del verdadero plan que Thomas guardaba en secreto. La estatua de la fuente parecía observar todo, los ojos de piedra siempre fijos en la plaza donde Thomas trabajaba noche tras noche, preparando el hechizo. Dibujaba círculos en el suelo, escribía palabras antiguas que resonaban en un idioma olvidado. Sentía que la propia estatua le daba poder, como si aprobara lo que estaba haciendo. El aire alrededor de la fuente parecía más denso, como si el propio pueblo contuviera la respiración, esperando el momento en que el ritual se completaría. Thomas ya no veía el sacrificio de Emily como una elección difícil. Poco a poco, su mente comenzó a racionalizar el acto. Era necesario, pensaba. Ella no sufriría, y juntos tendrían la eternidad que él siempre había soñado. La ambición había nublado su juicio, y el amor, antes puro, se convertía en una excusa para sus actos egoístas. Estaba decidido. Le daría a Emily la eternidad, aunque ella no supiera lo que tendría que dar a cambio. Todo estaba listo. Los ingredientes descansaban en un altar improvisado junto a la fuente. Thomas miró la estatua una última vez antes de iniciar el ritual. Parecía sonreír, una sonrisa fría, como si estuviera consciente del destino que aguardaba al hechicero. Thomas no dudó. Sabía lo que tenía que hacer,
y nada lo detendría para alcanzar la eternidad. La noche del ritual llegó y el pueblo parecía respirar en silencio, como si presintiera lo que estaba por venir. La luna llena iluminaba la plaza y las sombras de las pequeñas casas de piedra se alargaban, proyectando formas distorsionadas en el suelo. Thomas, vistiendo una túnica oscura, condujo a Emily hasta la fuente. Su rostro estaba sereno, pero su corazón latía con una ansiedad que intentaba ocultar. Emily, por su parte, sostenía la mano de Thomas con firmeza, confiando en él como siempre lo había hecho. Thomas no le explicó todos los detalles, solo le habló sobre la grandeza del hechizo y cómo eso los uniría para siempre. Emily sonrió, sus ojos llenos de amor y confianza, sin cuestionar. No tenía motivos para desconfiar. Thomas era su amor, su protector, y ella estaba dispuesta a seguirlo a cualquier lugar. En el fondo, tal vez sabía que algo no estaba bien, pero la fe en Thomas eclipsaba cualquier duda. Al lado de la fuente, Thomas preparó el altar improvisado. Los ingredientes estaban dispuestos sobre el paño oscuro, cada uno en su lugar, esperando a ser usados. Los pétalos de la flor que florecía solo en noches de eclipse, la sangre del cuervo y el puñal de plata brillando bajo la luz de la luna. Emily observaba todo, fascinada, mientras Thomas recitaba palabras en una lengua olvidada, palabras que resonaban en la plaza como susurros de un tiempo antiguo. Thomas respiró hondo, sus ojos encontrándose con los de Emily por un momento. Ella le sonrió, sin saber que sería la última sonrisa que daría. El corazón de Thomas estaba dividido, pero su ambición hablaba más alto. Sostuvo el puñal, sintiendo el metal frío en sus manos, y en un movimiento rápido y preciso atravesó el pecho de Emily. Ella jadeó, sus ojos abiertos de sorpresa y dolor, y él la sostuvo mientras su vida lentamente se desvanecía. La sangre de Emily corrió por el altar y la base de la fuente, mezclándose con el agua que fluía lentamente. Thomas sintió el peso del momento, pero no podía retroceder. La acostó en el suelo con cuidado, sus manos temblorosas mientras completaba las palabras del hechizo. El aire a su alrededor parecía vibrar, y la estatua que adornaba la fuente parecía observarlo, sus ojos de piedra ahora pareciendo vivos, casi radiantes en la oscuridad de la noche. Thomas terminó el encantamiento, el sonido de su voz disipándose en la plaza silenciosa. Levantó los ojos hacia la luna, esperando sentir algo, una señal de que había tenido éxito. Esperaba una sensación de poder, de libertad de la mortalidad. Pero todo lo que sintió fue el frío de la noche y el peso del cuerpo sin vida de Emily a su lado. Intentó ignorar la punzada de duda que surgía en su mente. La eternidad vendría, pensó. Necesitaba tener paciencia. La plaza estaba vacía. Los aldeanos dormían en sus casas, ajenos a lo que acababa de suceder. Thomas se quedó allí, al lado de la fuente, observando la estatua, esperando que algo ocurriera. Creía que el hechizo lo transformaría en un ser eterno, capaz de desafiar el paso del tiempo. Pero mientras avanzaba la noche, todo lo que sentía era el silencio opresivo y el peso de la culpa acumulándose en su pecho. La fuente parecía murmurar algo, un sonido sutil de agua corriente mezclado con algo más, algo que Thomas no podía entender. Miró el rostro de Emily, ahora pálido e inmóvil, y por primera vez un destello de arrepentimiento cruzó su mente. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado su decisión.
y no había manera de retroceder. Los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte y Thomas se levantó, todavía esperando alguna señal de que su transformación estaba completa. La estatua de la fuente parecía observarlo con una mirada vacía y por un instante Thomas tuvo la extraña impresión de que había cambiado, como si su semblante ahora estuviera más satisfecho, más sombrío. Se alejó de la fuente, los ojos todavía fijos en la figura de piedra, intentando ignorar el peso creciente de la duda. Había sacrificado todo por un sueño de eternidad, y ahora solo quedaba esperar para ver si el precio pagado sería suficiente. El sol ya estaba alto cuando Thomas comenzó a sentir algo cambiar. La sensación comenzó en sus extremidades. Un frío intenso se apoderó de sus dedos y fue subiendo por sus brazos y piernas. Al principio pensó que era solo la extenuación del ritual, el cansancio del cuerpo tras una noche en vela. Pero pronto comenzó el dolor, una rigidez que se extendía, endureciendo cada músculo, cada hueso, como si algo estuviera apoderándose de él desde adentro hacia afuera. Thomas intentó moverse, pero su cuerpo parecía no responder. Miró sus manos y vio cómo su piel se oscurecía. Aparecían grietas que se iban agrandando. El pánico se apoderó de él. Intentó gritar, pero su voz parecía atrapada en su garganta, un sonido ahogado que nunca sería escuchado. ¿Qué era aquello? ¿Dónde estaba la promesa de inmortalidad? ¿Por qué su cuerpo se estaba convirtiendo en piedra? Miró la estatua de la fuente, sus ojos encontrándose con los ojos de piedra de la figura. Y entonces lo entendió. No había obtenido la eternidad que imaginaba. No había gloria, no había poder, solo el castigo. La condena por su ambición desmedida. La estatua parecía sonreírle, una sonrisa fría y vacía, y Thomas comprendió que él mismo se convertiría en la nueva figura de la fuente. El proceso era agonizante. Cada parte de su cuerpo se endurecía lentamente, el frío volviéndose insoportable, mientras el dolor agudo se extendía por sus venas. Podía sentir cada músculo petrificándose, cada célula transformándose en piedra. Su boca se abrió en un grito, pero ningún sonido salió. Sus ojos se abrieron de par en par y vio el mundo a su alrededor volviéndose estático, como si el tiempo se detuviera para él, pero de una forma cruel. Su visión comenzó a volverse borrosa, pero sus sentidos permanecían intactos. Todavía podía ver la plaza, la luz del sol brillando sobre la fuente, los pájaros volando en el cielo. Sentía el viento, el calor del sol, pero no podía moverse. Estaba atrapado, su mente consciente dentro de un cuerpo que ya no era carne, sino piedra. Lo último que vio antes de que su visión se apagara por completo fue el rostro de Emily, pálido e inmóvil, al lado de la fuente, y entonces solo el vacío. Thomas se había convertido en la nueva estatua de la fuente, un monumento a su propia arrogancia. Estaba allí, atrapado, eterno, pero no de la forma que había soñado. No había libertad, solo una eternidad de inmovilidad y silencio. Estaba condenado a observar cómo el pueblo seguía adelante, la gente pasando frente a él, sin nunca saber el horror que se escondía en aquella figura de piedra. Su boca permanecía abierta, en un grito silencioso, mientras su alma, aprisionada, sentía el peso insoportable de lo que había hecho. Thomas ahora formaba parte de la fuente. Su cuerpo, transformado en piedra, permanecía allí, inmóvil,
pero su mente estaba plenamente consciente. Los días se volvieron interminables y el tiempo dejó de tener cualquier significado. El agua fluía a su alrededor, deslizándose por la base de la estatua, mientras él sentía el toque frío de los primeros rayos de luz al amanecer y el calor abrasador del sol al mediodía. Durante las noches, el frío gélido se instalaba, cortando su alma de una forma que jamás había imaginado posible. Los aldeanos pasaban por la plaza todos los días, los niños jugaban alrededor de la fuente y las mujeres venían a buscar agua. Thomas veía todo, observaba cada movimiento, cada risa inocente. Quería gritar, quería moverse, pero estaba atrapado, su boca eternamente abierta en un grito silencioso. Nadie sabía lo que había dentro de esa estatua. Para los aldeanos era solo una figura antigua e inofensiva, un ornamento que formaba parte de la plaza del pueblo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Thomas comenzó a comprender el verdadero peso de su elección. No había poder, no había gloria en la eternidad que tanto había deseado. Era un prisionero de su propio destino, condenado a sentirlo todo sin jamás poder interactuar, condenado a ver la vida pasar sin poder ser parte de ella nuevamente. Lo que había hecho no era un triunfo sobre la muerte, sino un descenso directo a un tormento sin fin. El rostro de Emily seguía en su mente. La veía en sus pensamientos, sus ojos llenos de amor y confianza, la sonrisa que le dio antes del sacrificio. Thomas comprendía, ahora demasiado tarde, que el verdadero precio de la eternidad no era solo la muerte de Emily, sino su propia inmortalidad vacía, una existencia sin propósito, sin amor, sin redención. Se había convertido en un espectador, atrapado en piedra, incapaz de escapar o cambiar su destino. Y así, la fuente continuó fluyendo, el pueblo siguió adelante, y Thomas permaneció allí, inmóvil y consciente, un monumento al precio de la ambición desmedida. La eternidad no era el paraíso que él esperaba, era un infierno silencioso, donde el único sonido que jamás escucharía era el del flujo interminable del agua a su alrededor, mientras su alma gritaba por un alivio que nunca llegaría. ¿Por qué todos creen que pueden ser inmortales? Ahora que has llegado aquí, sigue mis órdenes. Dale like a este video. Compártelo en tus otras redes para esparcir el terror. Comenta qué te pareció este video. Y si aún no te has suscrito como te dije al inicio, tienes mucho valor, pero te voy a perdonar si te suscribes ahora mismo. Y ahora, en tu pantalla están apareciendo otros videos del canal. Haz clic en uno y ve a verlo, antes de que tenga que recordarte de lo que soy capaz de hacerte.